Era una tranquila tarde de martes cuando toda la atmósfera de nuestra casa cambió. La cocina se llenaba del suave zumbido del refrigerador y del aroma a pan de ajo horneándose. Acababa de llegar a casa después de un largo día de trabajo. Al quitarme los tacones y caminar hacia la sala, noté el inquietante silencio de la casa. Normalmente, me saludaba el sonido de la televisión o la voz grave de mi esposo hablando con su hijo. Pero esa noche era diferente. Me llamo Rebeca. Soy una ejecutiva de marketing de 38 años que vive en Denver, Colorado. Me casé con David hace 3 años, y con él nació su hijo Ethan, entonces adolescente. Al principio, nuestra relación fue inestable. Ethan era reservado, rara vez hablaba y siempre parecía llevar un peso invisible sobre sus hombros. Su madre había fallecido 4 años antes de que conociera a David, y el dolor aún se reflejaba en sus ojos. Comprendí que nunca podría reemplazarla, ni quería hacerlo. Solo esperaba ser una presencia estable y de apoyo en su vida. Pero construir confianza lleva tiempo. Al principio, Ethan apenas me miraba. Asentía si le hablaba. Respondía con respuestas breves y se retiraba rápidamente a la soledad de su habitación. David me aseguró que no era personal, que Ethan siempre había sido introvertido y que solo necesitaba darle tiempo. Y así lo hice. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Ethan empezó a sentarse a la mesa con nosotros en lugar de llevarse el plato a su habitación. Empezó a decir buenos días, a veces incluso riéndose de mis chistes tontos. Nunca insistí demasiado. Quería que nuestro vínculo se desarrollara de forma natural. Pero esa noche de martes, en particular, algo no encajaba. Al dejar mi bolso y caminar hacia el pasillo, noté que la puerta de Ethan estaba ligeramente entreabierta. La luz estaba encendida. Llamé suavemente. Ethan, llamé suavemente. No hubo respuesta. Abrí la puerta un poco más y lo vi sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo. Tenía el rostro pálido, la mandíbula apretada, y sus ojos, esos ojos color avellana, normalmente cautelosos, estaban rojos e hinchados. Ethan, repetí, entrando. ¿Todo bien? Al principio no me miró. Me di cuenta de que estaba luchando con algo. Tras un largo silencio, finalmente murmuró: no es nada. Estoy bien. Pero sabía que no era así. Algo en lo más profundo de mí me decía que este era un momento importante. Así que me senté en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. No tienes que decirme qué te pasa, dije en voz baja, pero quiero que sepas que si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Siguió sin hablar, pero sus dedos temblaban ligeramente al agarrarse al borde de la cama. Finalmente, después de unos instantes, me miró. ¿Alguna vez te sientes invisible? ¿Como si nadie te viera? La pregunta me impactó, no porque no hubiera escuchado cosas así antes, sino por quién venía. Este chico que había pasado años manteniendo las distancias con el mundo. Sí, respondí con sinceridad. Me he sentido así antes, sobre todo de pequeño. Asintió lentamente, mordiéndose el labio. En la escuela no tengo muchos amigos. Y en casa sé que tú y papá lo intentan, pero siento que no pertenezco a ningún lugar. Se me rompió el corazón al escuchar esas palabras. No sabía qué había desencadenado esta espiral, pero no podía dejar que se quedara solo en esa oscuridad. Me acerqué un poco, con cuidado de no abrumarlo. Sí perteneces, le dije. Perteneces aquí con nosotros, con tu papá, conmigo. Bajó la mirada de nuevo, y noté que su hombro temblaba ligeramente. Las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosamente. Extraño a mi mamá, susurró. Asentí, sintiendo que las lágrimas me picaban en los ojos. Claro que sí.
Por un rato, nos quedamos en silencio. Entonces, sucedió algo inesperado. Se inclinó y apoyó la cabeza en mi hombro. Dudé un segundo y luego lo rodeé con un brazo. Fue como la primera vez de verdad. La conexión que habíamos tenido en mucho tiempo. Honesta, sincera y profundamente humana. Nos mantuvimos así durante varios minutos. No hablé. No intenté ofrecer soluciones. Simplemente me senté con él, dejándolo sentir lo que necesitara. Esa noche marcó un punto de inflexión. Durante las semanas siguientes, Ethan empezó a abrirse más. Se unía a mí en la cocina mientras cocinaba, a veces pidiéndome ayuda para picar verduras o mezclar salsas. Me contaba detalles de su día, las clases que le gustaban y los programas que veía. Me propuse no indagar demasiado, solo hacer preguntas cuando lo consideraba oportuno. Poco a poco, nuestro vínculo se fue fortaleciendo. Trajo a casa un volante de la escuela. Van a hacer una exposición de fotografía el mes que viene, dijo, colocándolo sobre el mostrador. Estaba pensando en enviar algo. Me sorprendió de verdad. No sabía que le interesara la fotografía. Es increíble, dije. ¿Tienes algo en mente? Sonrió levemente, con un dejo de orgullo en su rostro. He estado trabajando en algunas fotos de la naturaleza. Creo que quiero hacer una serie sobre luz y sombras. Lo animé. Me ofrecí a ayudarlo, a conseguir materiales, e incluso lo llevé a un parque cercano, conocido por sus hermosos paisajes. Pasamos toda la tarde allí. Él detrás del objetivo, yo observando en silencio cómo capturaba el mundo a su manera única. Ese fin de semana, imprimimos algunas de sus fotos favoritas. Eran impresionantes, melancólicas, con textura, llenas de emoción. Una de esas imágenes, un rayo de luz atravesando un bosque de pinos oscuros, se alzaba. En particular, dije señalándolo, es impactante. Él lo miró y luego me miró a mí. Me recuerda un poco a ti. Me quedé atónita. ¿Qué quieres decir? Eres como esa luz, dijo en voz baja, atravesando la oscuridad. No sabía qué decir. Fue una de las cosas más conmovedoras que me habían dicho en mi vida. Cuando llegó el día de la exposición, David y yo fuimos con Ethan. Estaba nervioso, jugueteando con el dobladillo de su camisa. Pero cuando la gente empezó a detenerse a admirar sus fotos, vi cómo crecía su confianza. Después, salimos a comer hamburguesas para celebrar. David estaba radiante de orgullo, y Ethan brillaba de una manera que nunca antes había visto. Más tarde esa noche, mientras limpiaba la cocina, Ethan se me acercó por detrás. «Hola», dijo. «Sí, gracias por todo, por escucharme ese día, por estar ahí. Sé que no siempre lo digo, pero significa mucho». Sonreí. «No tienes que agradecerme. Me alegro de que me hayas dejado entrar». Me abrazó entonces, un abrazo fuerte y fuerte, sin vacilaciones, sin incomodidad. Desde ese momento, las cosas cambiaron de verdad. Nuestra casa se sentía más cálida. Las risas se hicieron más frecuentes. Y por primera vez, me sentí no solo como una madrastra, sino como una parte real del mundo de Ethan. La vida siguió adelante. Se graduó de la preparatoria, fue aceptado en un programa universitario de fotografía, y cada hito en el camino lo celebramos juntos. Todavía tenía días tranquilos, por supuesto, todos los tenemos, pero sabía que ya no estaba solo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que ese momento, al entrar en su habitación esa noche de martes, no se trataba solo de consolarlo. Era el comienzo de algo más grande, de confianza, de sanación, de familia. Así que, cuando me preguntan cómo es ser madrastra, les digo que no siempre es fácil. Hay barreras que hay que superar, momentos que ponen a prueba la paciencia y momentos en los que te preguntas si estás marcando la diferencia. Pero entonces sucede algo.
algo pequeño, como un abrazo o un agradecimiento, y te das cuenta de que todo valió la pena.